Bienvenidos a este su programa de estudio sobre las funciones trigonométricas. Este segundo video lo titulamos Porcentaje y Proporcionalidad. Al finalizarlo, usted ya sabrá cómo y por qué trabajan las funciones trigonométricas. La tesis que desarrollamos nos faculta para que en solo 2 videos usted entienda y domine las funciones trigonométricas. Reitero, los ejercicios son simples, muy sencillos, pero repítalos varias veces hasta que la idea le sea completamente suya. Para lograr este propósito, nos vamos a auxiliar en 2 figuras geométricas importantes en el estudio de la trigonometría: el círculo y el triángulo rectángulo. Empecemos. Aquí tenemos un círculo. El círculo es una función del radio. Dicho en otras palabras, el tamaño del círculo depende de la medida del radio. De las propiedades que tiene el círculo, solo vamos a tomar 2. La primera, que todo círculo contiene 360 grados. No importa el tamaño del círculo, esta propiedad se mantiene, 360 grados. Y la segunda, que para determinar su área, hacemos uso de la fórmula pi por radio al cuadrado. Pasemos a la siguiente lámina. En esta lámina tenemos 3 círculos concéntricos. En ellos puede ver que cada círculo mantiene sus 360 grados. Y tenemos un sector, el sector A o B, con una amplitud de 60 grados, que es contenido por los 3 círculos. Les recuerdo, el título de este módulo es Porcentaje y Proporcionalidad. Y aquí está plenamente representado los 2 temas. En el primer módulo dejamos establecido que la división nos sirve para comparar 2 cantidades y el cociente o resultado nos indica la diferencia entre dichas cantidades. Entonces, como primer paso, vamos a comparar los 60 grados del sector contra los 360 grados del círculo. Aquí tenemos la operación hecha, 60 entre 360, y el resultado es .1666. Usando el porcentaje, tenemos que 60 es el 16.66% de los 360 grados del círculo. Entonces, no importa el tamaño del círculo, tenemos 3 diferentes tamaños. En cada círculo, el sector A o B es el 16.66% de los 360 grados. Un problema clásico es que le pidan a usted cuál es el área del sector A o B. Sin importar el radio, haciendo uso de una fórmula general, y teniendo en cuenta que n, número de grados, en este caso es 60, multiplicamos el área del círculo por los 16.66% que significa el sector. Esa es la gran ventaja que nos da tener un modelo en el cual el porcentaje y la proporcionalidad se mantienen. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente figura geométrica, que es el triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Su nombre se debe a que uno de sus ángulos tiene 90 grados. Los ángulos de los triángulos están indicados con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. La posición de este triángulo la vamos a llamar posición estándar. Así lo vamos a manejar en la primera parte de nuestro programa. Vamos a tener esta limitante: mantener el triángulo rectángulo en posición estándar.
De las propiedades del triángulo, vamos a destacar que la suma de sus ángulos interiores suman 180 grados. Como tiene un ángulo de 90, la suma de los ángulos A y B serán 90 grados. Una cosa importantísima de destacar: las funciones trigonométricas se aplican únicamente en el triángulo rectángulo. En este triángulo se aplican las funciones trigonométricas únicamente en el triángulo rectángulo. Con esto en mente, vamos a pasar a estudiar únicamente una propiedad. De las muchas que tiene el triángulo rectángulo, vamos a tomar únicamente una, que es la que nos va a facultar para entender cómo trabajan las funciones trigonométricas. Y en ello usted busque destacar lo que es el porcentaje y la proporcionalidad. Pasamos a la siguiente lámina. De todas las propiedades que tiene el triángulo rectángulo, usted ya ha visto sin duda libros completos sobre las propiedades del triángulo rectángulo. Vamos a tomar nomás una. Esta que declara que si usted tiende una línea paralela a la base, tendrá un triángulo semejante. Cuantas veces repita este hecho, tirar una línea paralela a su base, encontrará un triángulo semejante. Aquí puede ver, tomando en cuenta la base, que tenemos 3 triángulos semejantes. Es decir, el valor de los ángulos de los 3 triángulos es el mismo, pero sus lados son proporcionales. Vamos en la siguiente lámina a dejar plenamente establecido lo que es la proporcionalidad. Aquí tenemos nuevamente el triángulo rectángulo, y ahora la propiedad que usamos de la lámina pasada la repetimos aquí, nomás que ahora la línea paralela será a la altura. Cuantas veces repita usted el proceso de trazar una línea paralela a la altura, tendrá un nuevo triángulo semejante. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Entonces repito, los triángulos semejantes tienen en el valor de sus ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Los triángulos semejantes, repito, tienen el mismo valor en sus ángulos, pero sus lados son proporcionales. Ahora vamos a establecer con claridad qué significa que tengan sus lados proporcionales. Vamos a darle a la altura una medida de 35 centímetros y a la base una medida de 50 centímetros. El ángulo que vamos a trabajar es el ángulo A, que está en la base del triángulo, que está en posición estándar. Aquí tenemos la fracción 35 entre 50. 35 centímetros que corresponden a la altura y 50 centímetros que corresponden a la base. Realizamos la operación 35 entre 50 y tenemos el cociente 0.7. Ya sabemos que el porcentaje es 70%, que 35 centímetros es el 70% de 50. Ahora vamos a tomar nuestro primer triángulo semejante y la altura tiene 28 centímetros y en la base tenemos 40 centímetros. Al dividir 28 entre 40 tenemos nuevamente el mismo cociente. Repetimos la operación en el triángulo semejante, cuya altura son 21 centímetros y en la base tiene 30 centímetros y el cociente será nuevamente 0.7. Finalmente, en el triángulo más pequeño tenemos 14 centímetros de altura y 20 de base. Al realizar la operación, nuevamente tenemos un cociente de 0.7. Por lo tanto, como tenemos el mismo cociente, los lados son proporcionales. ¿Por qué? Porque en todos estos triángulos la altura es exactamente el 70% de la base. Le recomiendo que haga usted un
un triángulo con diferentes medidas y en cualquier punto levante una perpendicular a la base, tome las medidas de la altura y divídela entre la base y se va a encontrar que esta propiedad se mantiene. Van a ser lados proporcionales, es una de las propiedades del triángulo semejante. Ahora, para entrar propiamente a las funciones trigonométricas, vamos a hacer una pequeña variante. Aquí tenemos la altura, 35 centímetros, la base 50. El cociente lo vamos a llamar tangente. Este nombre tangente lo vamos a relacionar inmediatamente con una división de la altura entre la base. Por eso es que siempre se le pide que memorice a usted los nombres de los elementos que participan en la división. Tangente será siempre la división de la altura entre la base. Esa es la razón por la que hay que memorizarla. El nombre de tangente es universal. Tenemos que adaptarnos, podría ser otro, no sé, pero en este caso es tangente y nos vamos a acatar a él. Altura entre la base igual a tangente. En este caso es tangente de A porque es la letra que está designando el ángulo, pero puede ser W, T, en fin, será tangente del ángulo con la letra que usted designe. Pero fíjese bien, 70% de la base es el valor de la altura. Eso es lo que determina la función tangente. No estamos determinando el valor del ángulo. Para determinar el valor del ángulo, usted puede hacer uso de su transportador y encontrará que tiene 35 grados el ángulo A. Sin embargo, haciendo uso de su calculadora o de su celular, usted puede usar la tecla de la función inversa, que es esta, y le dará el valor del ángulo A. Una vez que hemos definido lo que es la proporcionalidad de los lados, lo que nos queda por aclarar perfectamente es, para tener el valor del ángulo A, usted coloca un transportador y va a encontrar que tenemos 35 grados. Cuando usted pone en su calculadora tangente de 35 grados, le va a dar como resultado .700. Es decir, nosotros sabemos que la altura es el 70% de la base. Entonces podemos trazar un triángulo rectángulo con un valor en el ángulo A de 35 grados, poniendo cualquier valor en la base. Vamos a poner 10. Y sabemos que la altura es el 70% de 10. Determinamos cuál es el 70% de 10 y marcamos la altura, que en este caso van a ser 7. Entonces, cuando usted pida el valor de una tangente a su calculadora, la calculadora le va a dar el valor de la altura con respecto a la base. Finalicé la lámina pasada diciéndole que cuando usted toma un valor de determinado ángulo y la función es tangente, lo que le da su calculadora es el valor de la altura con respecto a la base. El tamaño del ángulo no es importante, ya lo vimos en la proporcionalidad. Puede ser el grande, mediano, pequeño. Lo que vale es el valor de los grados. Usted le pide a su calculadora tangente de 30. La respuesta es .5773. Vámonos al porcentaje. La tangente de 30 nos está diciendo que la altura de un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados es el 57.73 de la base. No nos da el tamaño, usted puede utilizar el tamaño que quiera. Volvemos al ejemplo anterior. Dele a la base 10.
Entonces, multiplica 10 por 57.73, que es el porcentaje de la altura, y el resultado va a ser, obviamente, la altura correspondiente. El valor que le dé a usted su calculadora es para tener el valor del ángulo que usted le pide, no el tamaño del ángulo en cuanto a magnitud. Tangente de 60 grados, 1.732. En porcentaje tenemos 173.2%. Aquí la altura es mucho mayor que la base, es mayor, es 173.2%. En un ángulo de 35 grados, la tangente nos da un valor de 75.35 y representa lo mismo, el porcentaje de la altura con respecto a la base. Vamos a hacer un ejemplo de un principio para que se reafirme la idea. Como nosotros trabajamos con triángulo rectángulo, tenemos un ángulo de 90. Es siempre muy importante hacer uso de las escuadras para tener exactamente 90 grados aquí. Entonces, haciendo uso de esas escuadras, marcamos sin medida la escuadra. Una vez hecho esto, marcamos las medidas que vamos a utilizar en nuestro problema. En este caso, en la altura marqué 3 unidades y en la base he marcado 4 unidades. Aquí está marcada la medida de la altura, aquí la medida de la base. Una vez determinados los extremos, los unimos y tenemos la línea AB. Y con ella determinamos los ángulos A y el ángulo B. En este caso, reitero, está el triángulo en posición estándar y vamos a trabajar con el ángulo que está en la base, que será siempre en nuestro programa el ángulo A. Nuestras fórmulas, que son importantes para conocer qué elementos entran y en qué orden entran. Altura dividida por la base será siempre la función tangente. En este caso, tangente del ángulo A. Tangente A. La tangente A nos está diciendo que el porcentaje de la altura respecto a la base es el valor del cociente. Veamos. Nuestro ejemplo es altura 3, base 4. 3 entre 4 igual a 0.75. 0.75 es el valor de la tangente A. Pero 75 sigue siendo el porcentaje que hemos utilizado y que lo determina la división misma. 3 es el 75% de 4. Una vez que hemos determinado las dos medidas, vamos a encontrar el valor del ángulo A. Para abreviar el proceso, se lo marco aquí para que usted lo siga en su calculadora. 3 entre 4 igual a 0.75. Shift tangente igual 36.869 grados. Ese es el valor de A. Entonces, el valor que nos da la división es el porcentaje de la altura con respecto a la base. Eso es la función tangente, sin importar el tamaño del triángulo. Usted puede tomar la base con la medida que guste para trabajar. Entonces, le recomiendo que haga varias veces el ejercicio para que esté plenamente identificado con la idea y se le vuelva automático. Las funciones trigonométricas no tienen nada de magia, ya lo ha visto usted, simplemente es porcentaje y proporcionalidad. Empezamos con la función tangente porque tiene muchísimas utilidades. Por ejemplo, para el estudiante, aplicar las medidas de altura y base
en el plano cartesiano son determinar un punto en él. El resultado de la tangente es la inclinación o slope o pendiente de la línea que va a trazar. Se facilita. Trabajar con el triángulo, rectángulo, dominarlo para la gente de secundarias, sobre todo para la preparatoria cuando empiecen a ver cálculo, es importantísimo. Porque ya vimos la tangente, es la pendiente de la línea y finalmente encontrará que también es la derivada. Pero repito, nos vamos a mantener con los elementos aprendidos en la primaria. Una vez que usted se familiarice con esto, iremos ampliando el radio de conocimiento. Vamos a finalizar con esta lámina que quiero que la tenga como referencia para sus trabajos, para sus tareas. El tema de las funciones trigonométricas es amplísimo y he tratado de reducirlo a unos cuantos minutos. No niego que es difícil el tema, complicado como le dijimos en un principio, pero la idea que hemos seguido nos permite condensar el tema, buscando que usted se motive, que no se lleve largo tiempo. Entonces la idea es muy clara. Repita los videos, haga los ejercicios y finalmente aquí le presento una lámina que va a ser la referencia. Empezamos con una fracción que es una división. Los elementos que concurren y el orden en que concurren son importantísimos. Los elementos que utilizamos en cada división y el orden en que los utilizamos determina el nombre de la función. Dividir la altura entre la base recibe el nombre de tangente. Cada nombre de la función trigonométrica debe ir acompañada del ángulo que corresponde para poder ubicarlo. Entonces, altura entre base igual a tangente del ángulo A. Haciendo uso del álgebra, despejamos la altura, la base que está dividiendo pasa multiplicando. Para trazar un ángulo o un triángulo rectángulo, vamos a dejarlo del ángulo pendiente, siempre vamos a trabajar un triángulo rectángulo en esos primeros ejercicios. Para trazar un triángulo rectángulo, nosotros vamos a usar la fórmula altura igual a tangente por base. Una vez determinada las dos medidas, la de la base y de la altura, tendremos el valor de la hipotenusa. Entonces, vamos a regresar altura entre base igual a tangente de A. Al despejar altura, la base que está dividiendo pasa multiplicando. Y nos queda, para encontrar el valor de la altura, multiplicamos la tangente del ángulo A, que en este caso usted le va a poner el valor que quiera al ángulo A, por la base. También usted va a determinar la medida de la base. En nuestro ejercicio que hicimos, altura 3, base 4, la tangente es 0.75. La multiplicamos por la base, que es 4, y nos da la altura 3. De esta manera usted se evita el uso de un transportador y siempre tendrá una manera exacta de trazar el valor de los ángulos. Aquí 0.75, voy a hacer una referencia. Cuando nosotros lo pasamos a tanto por ciento, multiplicamos por 100 y nos queda 75%. Cuando usted hace uso en la calculadora de la tecla tanto por ciento, la función de la tecla de tanto por ciento es dividir entre 100. El 75% nos lo regresa a 0.75. Esto que le comento es más visible en algunos celulares, en los que cuando usted aplica la tecla tanto por ciento, automáticamente en su pantalla aparece la división efectuada. O sea, 0.75 lo multiplicamos por 100 para pasarlo a tanto por ciento. Y cuando usamos la tecla tanto por ciento, regresamos a nuestro valor original, 0.75. Para quienes no están familiarizados con el álgebra,
volvemos a nuestra división tradicional. El dividendo va a tener a la altura y el divisor será la base. El cociente es la tangente del ángulo A, porque recuerde, cuando dividimos la altura entre la base, el nombre de la función es tangente A. Le damos un valor a la base, cualquiera que sea. En este caso, como tenemos un ejemplo anterior, le damos 4. Punto 75 el cociente por el divisor nos da el valor del dividendo, que en este caso será la altura buscada. Hemos trabajado únicamente con el ángulo A, pero una vez que trazamos, como lo vio usted en la lámina anterior, la línea de A a B, encontramos tanto el valor de A como el de B. Perdón, encontramos los ángulos A y B. Una vez que usted ha determinado el valor del ángulo A, recuerde que el ángulo A más el ángulo B suma 90. Entonces a 90 le quitamos el valor del ángulo A y usted tiene el valor del ángulo B. Con esto finalizamos nuestro segundo módulo. Yo le recomiendo que estudie el primero y el segundo módulo juntos. Y cada mes le daré 2 módulos hasta completar todas las funciones trigonométricas. Muchas gracias.